dia, boa tarde, boa noite para todos vocês que nos ouvem. Sejam muito bem-vindos a mais um Bate-Papo à Luz do Candeeiro. Eu sou Francioli Araújo. Eu sou Caroline Silva. Eu sou Júnior Pascoal. E hoje nós vamos bater um papo muito especial com um convidado internacional. E sobre o que a gente vai falar hoje, Júnior? Bom, hoje nós vamos bater um papo sobre energias renováveis e a importância delas para o nosso planeta. Vamos falar sobre os tipos de fontes de energias renováveis, vamos falar sobre as diferenças entre elas, eficiência, correlação com os efeitos nocivos quando comparados às fontes não renováveis, COP17 e muito mais. Tudo que couber aqui relacionado ao assunto nós vamos falar. Então, antes da gente dar início ao nosso episódio, por favor, Francioli, solta a vinheta. Para a gente dar início ao nosso bate-papo, vamos entender o que é energia renovável. De acordo com o site das Nações Unidas, energias renováveis são aquelas energias provenientes de fontes naturais que são reabastecidas a uma taxa maior do que a taxa de consumo dessas energias. Exemplos desse tipo de fonte de energia são a luz solar, o vento. Esses dois são dois exemplos que nós temos, e esses tipos de energia são reabastecidos constantemente, sendo considerados abundantes e facilmente encontrados em qualquer lugar. Além da energia solar e da energia eólica, também são consideradas as energias renováveis e a energia geotérmica, energia hídrica, energia dos oceanos, bioenergia. Essa última sendo fornecida pelo beneficiamento de materiais orgânicos, chamados de biomassa. Como o Francioli bem disse, nosso episódio de hoje é internacional, pois recebemos o professor aposentado e pesquisador José Ramon Jurado Egea. O professor José foi professor do Instituto de Cerâmica e Vidro de Madrid, também é colaborador dos projetos desenvolvidos na Espanha, mais especificamente nas Ilhas Canárias, e no Brasil também pelas universidades do Rio Grande do Sul e de Pelotas. Então vamos lá, né? Boa noite, professor. Bom dia, boa tarde. Seja muito bem-vindo. Queremos agradecer a sua participação em nome de toda a família Luz do Candeeiro. E quero, por favor, o senhor se apresente para todos os nossos ouvintes. Esta é a primeira vez que faço uma gravação destas características, porque normalmente nos comunicamos por Skype, por alguna cosa de estas, pero así he tenido muchas dificultades en conectar con vocês. Eu agradeço muito a gente, a vocês, por a amabilidade de invitar a uma pessoa já muito aposentada. Eu tenho 78 anos já. Estou muito agradecido por considerarme vocês continuando con temas tan interesantes como el de hoy. En primer lugar, eu me desenvolto siempre en proyectos de materiales para energía. No soy experto en energía, solamente tengo conocimientos sobre el campo de la energía porque nos trabajamos para la energía, utilizando materiales. Estoy intentando falar portuñol. Eu não sei se... Tá dando para entender, Pepe. Pode continuar. Então, eu acredito que, portanto, eu tenho conhecimento sobre o tema das energias desde o lado de quais são aquelas energias onde nós hemos participado. E especialmente en los programas de ciencias. El programa fundamental que estuvo durante la época de Lula y la época de Dilma Rousseff. Y el programa que nos utilizamos fue el programa de Ciencias Sin Frontera. Ese fue un programa muy bueno que desapareció en la época de Bolsonaro. Eu espero que ahora de que Lula ya volta a ser presidente de Brasil, podamos voltar a contar con aquel maravilloso programa que tanto los gobiernos de Lula como de Dilma Rousseff fueron tan importantes no solamente para Brasil,
sino también para otros países como el nuestro, con el que tenemos una relación histórica muy buena con España. Y por tanto yo creo que el proyecto de Ciencias Sin Frontera fue, con la participación y bajo la dirección de la profesora Vania Caldas, fue muy provechoso tanto para Brasil como para mi país, en conexión con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Ô Pepe, você disse aí que você trabalhou com a professora Vânia. A professora Vânia foi minha orientadora, né? Eu conheci impedância com o Pepe. O Pepe foi quem me ensinou um pouco de impedância que eu sei, né? O começo de tudo foi com ele. Ele sabe muito mais que eu. Quem dera. Aí você comentou que você começou a trabalhar nesse projeto aqui no Brasil com a professora Vânia, lá no Rio Grande do Sul, na Federal do Rio Grande do Sul, no Abiomate, mas você trabalha com essa área há muitos anos, né? Sim. Sua formação é em quê? Qual que é a sua formação? Minha formação eu sou doutor em física. Em física. E você trabalha com energias renováveis desde quando? Eu trabalho praticamente em energias renováveis, trabalho desde há mais de 40 anos, em materiais para energías renovables, especialmente en el campo de las baterías al principio, en electrodos para baterías. Después hice trabajos en pillas de combustible, en pillas de hidrógeno. De eso es lo que yo estoy más especializado, es en las pillas de hidrógeno. Ustedes conocen las pillas de combustible. Y por tanto yo acho que o tema relacionado con los procesos que nos vamos a tener en cuenta para el futuro de las energías renovables, va a ser muy importante incorporar una parte combinativa en las pillas de hidrógeno. La pilla de hidrógeno tiene que estar unido a los elementos fundamentales de las energías renovables, especialmente fotovoltaica, eólica también e hidroeléctrica. En ambos tres casos, la pilla de hidrógeno es fundamental. Y luego hay, como ustedes saben, hay diferentes tipos de pillas de hidrógeno. Y dentro de esas pillas de hidrógeno, yo he trabajado en dos, fundamentalmente en pillas de hidrógeno con membranas de nafión poliméricas, y también he trabajado en pillas de óxidos sólidos que son pillas cerámicas. Entonces yo acho que es fundamental considerar que en el futuro nos vamos a tener que utilizar hidrógeno combinado com outras fontes renováveis de energia. Aproveitando, professor, que o senhor falou aqui agora, né, das energias existentes, deixou esse gancho, né, para a gente continuar. O porquê utilizar energias renováveis, professor? La energía, fundamentalmente, la energía que nos hemos utilizado en esta sociedad, la energía de combustibles fósiles, basadas en combustibles como petróleo, como gas natural y también como carbón, ha sido energías extraordinariamente importantes en esta sociedad desde el século XIX. Desde mediados del século XIX, la revolución industrial provocada por los combustibles fósiles, la sociedad ha aumentado de una forma espectacular. El progreso ha sido tan espectacular que podemos decir que en un siglo y medio la vida de la humanidad ha mudado muchísimo. Y esa es la ventaja y la gran fortaleza y la extraordinaria digamos, posición de las energías fósiles en nuestras sociedades. Más, ¿qué pasa? Tenemos dos problemas provocados por los mismos procesos de combustión. Uno, como ustedes saben perfectamente, es el más importante y provocado además por estos combustibles fósiles. Es el cambio climático. La mudanza climática es fundamental y es clave. Y la otra es extracción
de petróleo, de gas y de carbón, que ya estamos en los picos, en las zonas más altas, por las cuales a partir de ahí ya prácticamente allá por el 2040 o incluso antes ya no va a aparecer estos combustibles fósiles ni siquiera tan baratos. Cada vez va a ser más difícil extraerlos, cada vez es más complicado y además hacen mucho daño por el efecto estufa a nuestro planeta. Esa es una, pero la otra, esa es la del cambio climático, y la otra es la escasez. La escasez no solo de estos combustibles, sino también la escasez de materias primas críticas, incluso para las propias energías renovables. Tanto para eólica como para la energía fotovoltaica es preciso contar con materias primas muy importantes que también están se están complicando su extracción. Y me refiero a elementos de la tabla periódica tan importantes como cobalto, como níquel, como el litio, como platina, como cobre. Es decir, tenemos no solamente un problema de límites en la posibilidad de extraer más energía, más combustibles, sino que también tenemos límites en la extracción de minerales no solo para todas las energías posibles que podamos utilizar, sino también para las energías renovables. En cualquier caso, lo que sí está claro es que la energía renovable es nuestra única opción. No hay otra opción, porque desaparecen las otras. Desaparecen porque no va a haber más y menos baratas. Y en segundo lugar, es que las materias primas van también a ser escasas y limitadas. Y luego, está claro que ante esa situación, uno piensa, las energías renovables van a ser las que de alguna manera pueden abastecer a la sociedad nuestra capitalista el 100%. Esa es una de las grandes dudas y las grandes preguntas que nos tenemos. Energías renovables sí, porque nos precisamos las energías renovables, porque son inagotables, porque son amigas del medio ambiente, que es lo que precisamos. Y entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que con las energías renovables podemos conseguir el 30% del total de lo que necesita esta sociedad para mantener el consumo y las necesidades de esta sociedad actual. Pepe, deixa eu te fazer uma pergunta. Você comentou aí sobre os tipos de energia não renováveis são o que a gente utiliza muito. Tem esse problema todo ligado ao uso desse tipo de energia. As energias renováveis são essas que não são escassas, como você bem disse. Mas eu quero saber qual dessas. Você falou sobre células combustíveis, óxido sólido, falou sobre células poliméricas, falou sobre vento, sobre a energia solar, mas qual delas é a que está mais próxima da sociedade e mais acessível e, consequentemente, a mais utilizada das energias renováveis? Ok, yo aso que las dos más cercanas a la sociedad actualmente son la energía eólica y la energía fotovoltaica. Ainda ven también la biomasa. Pero fundamentalmente, contando por ejemplo países como en Europa fundamentalmente todo el esfuerzo que se hace en investigación en Europa es en eólica y en fotovoltaica. Son las dos fundamentales. También hay grandes proyectos sobre biomasa. Pero fundamentalmente esas son las dos más importantes dentro del campo del futuro de las energías renováveis. E dessas aí, quais que você, aliás, dessas aí não, das que estão disponíveis
com tecnologia suficientemente acessível à população, independente de se essas são mais utilizadas, qual que é mais eficiente dessas energias renováveis? La energía eólica tiene bastante rendimiento. Un problema, y es bastante buena energía eólica. Están haciendo unos esfuerzos enormes en aumentar los rendimientos cada vez más. Pero el problema que tenemos con la energía eólica es que ella necesita tener un sistema de almacenamiento de la energía. El problema principal de la energía eólica es el almacenamiento de esa energía. Por tanto, ahí sí que puede aparecer un elemento importante, que es el hidrogenio. Las pilas de hidrogenio podrían ser las que podrían de alguna manera almacenar parte de esa energía que no se puede utilizar, que prácticamente la podemos perder sin ser reutilizada. Pero las pillas de hidrógeno podrían ser las que de alguna manera sirvan para almacenar esa energía sobrante de la energía eólica. Por tanto, eso también va para la energía fotovoltaica. En la energía fotovoltaica también es preciso un sistema de almacenamiento, pero también las pillas de combustible, las pillas de hidrogenio, pueden servir precisamente para el elemento de almacenamiento de esa energía. Aparte de que puede haber otros métodos de almacenamiento, como puede ser pues las grandes procesos de saltos de agua, elementos que puedan ser útiles para ser utilizada la energía en otros elementos, como puede ser, pues por ejemplo, la energía geotérmica o la energía magnética u otras energías que pueden ser combinadas con las fundamentales, que son la eólica y la fotovoltaica. Nuestro proyecto, el proyecto que hemos llevado a cabo en el programa de Ciencias Sin Fronteras con Vania, ha sido un proyecto que se llama Sol, Electrólisis, Hidrogenio, Pila de Hidrogenio. ¿Qué quiere decir? Nosotros lo que hacemos es, a ese hidrógeno se le llama hidrógeno verde, y prácticamente este hidrógeno es el que se está utilizando prácticamente en casi todos los países. De hecho, el gobierno español utiliza un proceso de transición energética, en el cual utiliza ese proceso, que es el conseguir a través del sol poner en funcionamiento electrolizadores para separar el hidrógeno para separar del agua el hidrogenio y el oxígeno. Y tanto el hidrogenio como el oxígeno ser alimentados, esos dos gases, con la posibilidad de alimentar las pillas de hidrogenio. Ese es el proyecto que nos hemos llevado a cabo y ha sido un suceso. Lo que pasa es que es un suceso a nivel de laboratorio. Yo creo que ya prácticamente a nivel ya digamos de comercialización y de puesta en marcha, la posibilidad de utilizar sol, electrólisis del agua, hidrogenio y oxígeno y pilla de hidrogenio es uno de los grandes bastiones, de los grandes futuros de del proyecto que no va a tener más remedio que surgir de aquí a unos pocos años. Para mí hay una cuestión muy, muy importante, y es que del tema de las fuentes fotovoltaicas también están siendo muy estudiadas, pero tienen un problema que es muy importante en el caso de las células fotovoltaicas, y es que el rendimiento no llega a ser suficientemente importante, a pesar de que se están utilizando materias primas de elementos de tierras raras, que también eso es otro problema que tenemos que quizá también ver. Pero yo baso
que el uso de las pillas de las células fotovoltaicas, de los paneles fotovoltaicos, está siendo sustituido por otros procesos, que es el uso de materiales orgánicos que forman estructuras tipo perusquita. Las células solares basadas en perusquitas orgánicas es yo creo que uno de los futuros que van a intentar sustituir a las pillas de silicio, a las células de silicio. Y ese sí que sería un gran suceso, porque con las células de perusquita no solamente podemos solucionar el problema autónomo de la utilización de fuentes de energía bastante barata, bastante asequible y además autónoma. Es decir, que es posible que con esas células se pueda construir paneles autónomos, y lo puede hacer cualquiera. Mientras que las células de silicio tienen un elemento de fabricación muy complicado y muy caro. En las células basadas en perusquita va a ser probablemente el futuro, y va a sustituir a las células solares. Esa es otra de las cosas que son importantes. Y también, en el caso de las pillas de combustible, se está usando en las pillas de hidrogenio, se está usando las membranas poliméricas basadas en nafion. No sé si conocen ustedes ese proceso. Pero esas pillas basadas en nafion, tenemos un problema, que es que tenemos que abastecernos de platina. Platina es una materia prima crítica. Es muy difícil de extraer. Aso que todo el platino está extraído de todo el mundo, y ya no hay platina probablemente, es difícil extraer. Y ahora lo que se suele intentar hacer es reciclar la platina para poder utilizar en las pillas de combustible, las pillas de hidrogenio con electrolitos de nafion. As pilhas de nafion, como você está sugerindo aí, são os temas de estudo mais frequentes na Europa, por exemplo, atualmente? Sí, esa es la pilla que más se está utilizando, y se está utilizando ya prácticamente en algunas empresas de automóviles, como por ejemplo yo aso que en Japón, en Alemania, por ejemplo Audi, y creo que también Toyota en Japón están utilizando automóviles con pillas de hidrogenio, y está funcionando relativamente bien. Lo que pasa es que es una tecnología ainda muy cara. Un carro de hidrogenio es un carro muy caro, pero las posibilidades de futuro son enormes, porque la posibilidad de hacer 400 o 500 kilómetros con una garrafa de hidrogenio, donde el hidrogenio está sometido a altas presiones para que pueda ser utilizado, puede llegar a 400 o 500 kilómetros perfectamente. Y el rendimiento puede ser de 40% del rendimiento. O sea que es bastante boa esa posibilidad, y eso se está haciendo ya en Europa, en Japón, fundamentalmente, yo creo. E qual seria a perspectiva de tornar isso popular a ponto de baratear, né? Que toda a sociedade possa ter acesso, que a gente vá gerando essa tecnologia para outros países que não teria tanta condição, né? Já que é um processo caro. Sí, esa es una excelente pregunta. Ainda yo aso que la única posibilidad en este caso es el uso de las pillas de combustible de óxidos sólidos. Las pillas de combustibles de óxidos sólidos no precisan
de platina. Esa es una de las grandes ventajas. También no precisa de... es curioso, pero la parte más cara, porque es una patente de una empresa muy famosa que ainda no lembro, es una patente solamente de esa empresa, es el Nafion. El Nafion es una membrana muy boa, muy eficiente, pero es muy cara. Es la parte más cara de la pilla de hidrógeno. Por tanto, yo aso que la idea es empezar a tratar de poder utilizar las pillas de óxidos sólidos. Las pillas de óxidos sólidos pueden trabajar a 600 grados. Las pillas de hidrógeno de Nafion trabajan a 70 o 80 grados. Las pillas de óxidos sólidos trabajan a alta temperatura. Pero se puede realmente, con el proceso de gestión de temperatura dentro de un carro, dentro de un tren, dentro de incluso de un autobús o cualquier cosa de esas, la posibilidad de utilizar las pillas de óxidos sólidos puede ser una gran oportunidad. Y yo aso que además de ser baratas, son quizá más pueden durar mucho más tiempo por causa de los materiales que se pueden utilizar. Hay que reducir los costos fundamentalmente en Nafion, utilizar otros materiales poliméricos que puedan sustituir, incluso también cerámicas protónicas que también pueden ser utilizadas en pillas de combustible de membranas poliméricas. Pepe, deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou sobre o Nafion, é um tipo de polímero, a marca inclusive chama Nafion, né? Que é comercializado e tudo mais, é muito caro, como você bem disse aí. Só que quando eu uso células de óxido sólido, eu tenho uma questão de que eu tenho que trabalhar em temperatura também, não é isso? Sí. Puede trabajar. La temperatura que puede ser utilizada puede ser, actualmente la circona puede trabajar a 600-700 grados, incluso la ceria puede trabajar a temperaturas más bajas, del orden de 500 a 600 grados. Lo único que pasa es que es evidente que trabajar a esas temperaturas requiere en carros de momento, en carros normales, eso es un poco más complicado, pero en trenes, en dispositivos, en transporte público puede ser viable, pero en el futuro yo acho que también en transporte privado. Mas você está dizendo então que existem estudos que de algum protótipo para utilizar esse tipo de célula que trabalha em alta temperatura em veículos domésticos, posso dizer assim? Existe isso ou não? O direcionamento é todo para trabalhar em transporte público, essas coisas. De momento las pillas de óxidos sólidos están trabajando fundamentalmente en sistemas estáticos. Quiero decir, en residencial. En transporte ainda en el vehículo privado pequeño y tal, de momento no se está comercializando. La pila de óxido sólido, la de poliméricas sí, pero en el transporte público, en trenes, en barcos, en submarinos, etcétera, en ese tipo de cosas sí se está trabajando. Sí se está haciendo y se está trabajando bastante. ¿Qué países están muy avanzados ahí? Los países que están avanzados, como siempre, Japón, China está trabajando mucho, Australia, Alemania, esos son los países que están, y Suiza también, que están trabajando en las pillas de óxidos sólidos. Pero yo creo que las pillas de óxidos sólidos finalmente serán el futuro porque son las más baratas. El problema que tiene es la alta temperatura. Pero claro,
también tenemos en cuenta que la alta temperatura es muy boa porque vocês saben que del sistema, la pilla de combustible genera energía eléctrica, y esa energía eléctrica genera también agua. Además de la energía, genera agua. Ese agua sale a una temperatura muy elevada y ese agua puede ser utilizada en cogeneración. Se puede, porque puede ese vapor de agua a esa temperatura es tremendamente válido para hacer cogeneración, mover turbinas de hidrógeno, de ar, de cualquier tipo de sistema con esse tipo de calor. O professor falou agora aí, e aí eu me lembrei do seguinte, de um trem movido a esse tipo de bateria e também a vapor, né? É uma coisa meio steampunk, né? Combinando as duas coisas, sim. Eu fico assim na dúvida, pelo que o senhor falou até agora, essas células combustíveis, elas podem ser utilizadas sozinhas, mas o ideal é que ela esteja sempre atuando em conjunto com a outra forma de energia renovável, né? Eu estava vendo aqui, recentemente teve uma feira aqui no Brasil de caminhões que trazem novas tecnologias. E aí a gente tem caminhões da Scania com células combustíveis, com energia solar, elas atuando aí de forma conjunta. Então, e são caminhões, né, com capacidade de tonelagem muito alta. Hoje em dia, segundo as informações lá da feira, esses caminhões eles chegam a custar 3 vezes mais que um caminhão convencional. Ainda é caro, né? Ainda é um valor alto, mas se olhar do ponto de vista de investimento, durabilidade e inclusive também de carbono, é um custo que se paga, né? Sí, la combinación para mí perfecta es la de, por ejemplo, energía renovable, por ejemplo, fotovoltaica, eólica, hidráulica, un salto de agua. En sistemas, en usinas estables, estáticas, no hay duda de que energía renovable, las 3 energías renovables, van a suministrar suficiente hidrogenio mediante la electrólisis del agua, va a suministrar suficiente hidrogenio y oxígeno para que una pilla de combustible de 50 o 60 kilovatios pueda estar funcionando perfectamente. O probablemente pueden hasta ahora, y además porque tienen también, las pillas de combustible tienen carácter modular. Pueden hacerse varias pillas de 10.000 kilovatios o colocadas en paralelo o en serie para conseguir el máximo rendimiento posible pero por supuesto que la combinación es esa. Y también, si es posible, como usted dice con los camiones estos que usted está hablando, la utilización de ciclos combinados de energías incluso fósiles como el carbón o como el diésel con las pillas de hidrogenio. Todo eso es posible y de hecho se está trabajando también en eso. Eso sería unos sistemas híbridos que también pueden ser utilizados perfectamente. Pero por supuesto que la combinación de varios sistemas es lo que realmente es lo que se va a gestionar en el futuro. Isso é muito interessante, professor, porque a matriz energética brasileira, ela é, se nós formos avaliar, ela é uma matriz energética limpa, né? A maior parte da energia produzida no Brasil, ela advém das hidroelétricas. Só que, muito recentemente, nós tivemos uma série de crises hídricas que diminuiu bastante o nível dos reservatórios e fez-se necessário ativar inúmeros geradores de combustíveis fósseis. Venho de um estado que isso é bem comum, no Amapá, e a gente também tem aqui outras regiões que, quando a energia você tem essa redução dos níveis
dos reservatórios se aciona também essa energia de combustíveis fósseis, e aí eu fico imaginando como nós poderíamos modificar essa matriz utilizando e investindo mais nas pesquisas para que essa tecnologia das células elas pudessem chegar até mais rápido, porque é um custo muito grande quando ocorre essa situação de redução dos níveis dos reservatórios e ter que acionar essas outras fontes de energia, né, ainda baseadas em combustíveis fósseis. É um custo para o meio ambiente, é um custo também muito elevado, porque em alguns locais aqui a gente tem que esse combustível ele precisa chegar até o local e às vezes essa logística não é tão simples. E quando você tem essas baterias sendo utilizadas, essas células de hidrogênio sendo utilizadas, elas parecem que dão toda uma dinâmica renovada para o processo de geração de energia, né? Sí, concordo totalmente con lo que usted está indicando. Além de eso, Brasil es otro de los lugares realmente fabulosos para hacer experimentos. De hecho, yo creo que se han hecho experimentos en la Amazonia acerca de cuando la electricidad no llega a determinados lugares. Ese fue otro de los aspectos por los cuales nuestro proyecto de Ciencias Sin Fronteras tuvo un interés importante y fue muy bien atendido por las autoridades brasileñas de aquella época, porque estábamos estableciendo la posibilidad de conseguir que la electricidad de forma autónoma pudiese llegar a lugares de difícil acceso. Y pensábamos precisamente en lugares como la Amazonia, toda la parte de la Amazonia, y pensábamos perfectamente en el proceso de sol, electrólisis, hidrogenio, pilla de hidrogenio, para precisamente esas zonas, y que podían tener una muy buena acogida en esos lugares y solventar uno de los problemas de la falta de fluido eléctrico en esos lugares. Y esa fue otra de las cosas que nos animó mucho a seguir planteando este proyecto. Lo que pasa es que después pues no ha continuado, ¿no? Creo que ahora vuelven otra vez a haber más proyectos sobre ese tipo, no lo sé, pero bueno, sería interesante tener en cuenta, indica el señor profesor Araujo, acerca de la necesidad de combinar los diferentes sistemas de producción de energía, incluso las fósiles. Sí. Porque hay una cosa que también se sabe, se están haciendo estudios de la posibilidad de utilizar carros de combustión o carros de diésel, donde unido al hidrogenio aumenta mucho las de 4 litros por 100 kilómetros pueden pasar a 2 kilómetros a 2 litros por 100 kilómetros. Eso sería una muy buena idea, porque la combinación del diésel con hidrogenio aumenta muy claramente el rendimiento del motor. E é interessante quando se tem essa associação das células de hidrogênio com o motor, porque você não precisa fazer grandes modificações, né? Ele vai funcionar ali como um sistema de Lego, né? Montou, lógico, com o espaço devido, você monta o sistema e a partir daquele momento uma fonte de energia complementa a outra, e aí você vai ter muito menos utilização do diesel ou a gasolina, dependendo do hibridismo que você venha a fazer, e aí você aumenta muito a autonomia do combustível, né? Exatamente. Sempre que se aumente o rendimento do sistema de motor, aumentamos obviamente la autonomía do vehículo. Evidente. Y mientras tanto también, como diésel es
el combustible más importante actualmente en la sociedad, y es muy escaso, se está haciendo muy escaso porque el diésel solamente se puede preparar con el petróleo que es de alta calidad. El petróleo de alta calidad ya no es posible. Ya se ha extraído todo el petróleo de alta calidad. Entonces el diésel tiene un gran problema y entonces hay que usar cantidades pequeñas. Pero desde luego el uso de hidrogenio aumenta espectacularmente el rendimiento de esos vehículos, de esos motores. Diesel. Pepe, só voltando aqui então, você comentou sobre uso de... Eu posso chamar de um sistema híbrido? Sim. Esse termo que você comentou, um sistema híbrido, né? Mas eu fiquei pensando aqui, no Brasil temos protótipos de... Não necessariamente sendo híbrido, mas protótipos de projetos de célula combustível já de veículos sendo utilizados, ou só a título de teste, ou que já são colocados como um veículo disponível para a sociedade no Brasil? Ou esse é um estudo ainda? Ou se a gente só compra o que vem do exterior? Como é que está isso no Brasil? A tecnologia de energias renováveis, mais especificamente de células combustíveis, no nosso país? Ya, hay una cosa muy interesante, hay dos cosas muy interesantes en Brasil. Primera, desde la época de Lula y de Dilma, se colocó rápidamente Brasil en unas situaciones muy boas, envidiables en el tema de las energías renovables. Hasta tal punto que hoy, a pesar de Bolsonaro, Brasil, el tercer país del mundo en consumo de energías renovables. Yo me quedé muy sorprendido sobre eso. Actualmente, Brasil es el tercer país en el consumo de energía renovables. Me quedé muy impresionado. La otra cosa es que, sin embargo, para investimento, Brasil, el investimento en energía renovable, Brasil creo que es el que está en el puesto 12 de investimento y atractivo para el investimento en energías renovables. Y no casa muy bien el hecho de estar en tercer puesto en el consumo de energías renovables. Sin embargo, la gente no invierte en energías renovables. Entonces hay una contradicción aí que me parece muy curiosa, pero no sé por qué causa puede ser. Também não faço ideia por que essa relação existe não, mas é bem curioso mesmo. Vamos aproveitar já o contexto, porque assim, já que vocês estão falando do Brasil, a gente já falou num contexto geral, né, Brasil e exterior. Aconteceu agora, né, nos últimos dias 6 e 16 de novembro, a COP27, né? E daí pode ser visto em relação às ações urgentes que são necessárias para tornar o estudo de energias renováveis cada vez mais forte em todo o mundo. E aí, o que foi que ficou para a comunidade científica, professor? Qual o teu posicionamento em relação ao que foi discutido lá? Es una muy buena pregunta, porque nos voltamos otra vez a tener una gran decepción en las cumbres del clima. Fue una decepción la cumbre, la COP26 en Glasgow. En París parece que se intentó ya poner las bases fundamentales en París, en la COP25, y en la COP27 no. Realmente es un muy grave problema. En América Latina tenemos la gran oportunidad, gracias a un poco a una posición política muy interesante, gracias a la presidencia de Petro en Colombia, que es muy importante, y gracias también a
disculpen que yo meta estos asuntos de política, porque es que estos asuntos de política son enormemente importantes porque están relacionadas. Si tú haces una política para mitigar el cambio climático, tú tienes que utilizar, digamos, elementos muy importantes para mitigarlos. Y eso es la política científica. Y la política científica es justo, es falar de lo que nos estamos falando ahora actualmente en esta conversación con vosotros, y es voltar a insistir en que el proceso de utilización de las energías renovables y sus combinaciones con elementos fósiles o elementos de hidrogenio pueden ser una alternativa para el próximo futuro, para ir desarrollando para sociedades. También hay que cambiar también las sociedades. La sociedad no puede continuar siendo tan... no se puede gastar tanto, no se puede consumir tanto. Nos tenemos una sociedad muy opulenta. Tenemos que decrecer, tenemos que reducir muchas cosas. La actitud, la política científica y la política relacionada con la energía tiene que ser una política donde se plantee fundamentalmente la necesidad de estar en relación con el medio ambiente, en ser amable con el medio ambiente, en ser amigo del medio ambiente. Si no se plantea seriamente una política de mitigación del cambio climático en estas cumbres, não há nenhuma possibilidade. Você não acha que isso aí esbarra na questão econômica de uma forma muito grande, porque os países envolvidos não querem parar de consumir, gerar poluentes e ganhar dinheiro com isso? É prejuízo para eles fazer o que você está sugerindo. Los que más contaminan son los países ricos, y de entre ellos China y Estados Unidos son los más contaminantes, los países más contaminantes. Ahora también se le une la India, pero eso es un problema muy grave. Una de las cosas que tratan unos países, Rusia, Indonesia, probablemente no sé si Brasil, tratan de utilizar los bosques. Eso es gravísimo. El empleo de los bosques en la mitigación es al contrario. Los bosques el tema de talar bosques es un problema muy grave, porque la mayor producción de desaceleración del efecto invernadero es la posibilidad de captar por los bosques el dióxido de carbono. As florestas de modo geral, né, Pepe? Y quieren cambiar proyectos para utilizar la floresta. Y evidentemente la gente está muy preocupada y muy indignada, porque que vamos a talar la Amazonia, vamos a talar los bosques de Indonesia, vamos a talar, y no vamos a poder entonces capturar el CO2, que es vital para que la humanidad consiga funcionar, ¿no? Ese es el problema. El COP27, yo hago lo siguiente: cuando el COP27 se permite que las empresas de combustibles fósiles tengan una importancia, una presencia muy importante, más que cualquier país, las empresas, no países, sino que tengan más importancia esas empresas de combustibles fósiles, que tengan más importancia. Cualquier país pequeño, Bután, Nepal o yo que sé, cualquier país, una isla, en fin, cualquier país del sur que necesita investimento en energías renovables, esos países sufren esa presión de esas empresas, como puede ser Coca-Cola con los plásticos, o como puede ser Exxon, o las grandes empresas petroleras, las grandes empresas de gas,
el problema de la guerra de Ucrania también es un problema que ha aumentado también esas dificultades para poder realmente reunir la posibilidad de reunir suficiente investimento para esos países que necesitan investimento, porque son los países más vulnerables, los países del sur. A questão, eu acho que pesa um pouco aí, é porque é o seguinte, é mais emergencial para um país que é uma ilha, é mais emergencial para os países que sofrem mais o efeito direto das mudanças climáticas dos países subdesenvolvidos, e a velocidade de ação dos países desenvolvidos é muito mais lenta, porque para eles o sofrimento vai vir muito depois. Então, como é que você acha que dá para poder, não sei se conscientizar, mas deixar mais claro que o efeito vem para todo mundo e que não dá para poder achar que dando, sei lá, 1% do que é necessário você está resolvendo o problema? Como é que você acha que a gente pode, que os países desenvolvidos podem ser mais incisivos e como que faz para convencê-los de que a necessidade é mais urgente do que eles pensam? La política globalizada, integradora de los posibles boas características de estas cumbres sería precisamente eso, lo que usted está diciendo, es decir, la unificación de criterios. Es decir, los países ricos tienen que ceder investimento a los países del sur para poder compensar las diferencias de procesos de contaminación, de procesos de deterioro del medio ambiente. Lo que se gasta y se consume en el norte rico repercute totalmente en el sur vulnerable, en los países que precisan ese investimento. Todo está relacionado, todo está concatenado, y es necesario una política integrada de todos los países para solucionar Y lo que pasa es que yo tengo muy pocas... Estoy preocupado porque no creo en la posibilidad de que los países ricos acepten esa posibilidad de ayudar a los países del sur, de los vulnerables, para, conseguir, porque cuando los países del sur empobrecidos no tengan capacidades para mitigar el cambio climático, pueden ser contraproducentes para los países ricos, pueden ser inconvenientes para los países ricos. Por tanto, es necesaria una unión de esfuerzos. Por eso siempre es muy decepcionante las conclusiones, las resoluciones del COP27, del COP26, y esto es bastante triste. É uma pena, tanta informação e tanto conhecimento, e as pessoas não fazem uso de forma positiva, né? Infelizmente, professor, a gente vai ter que ir para o fim do nosso episódio. Eu estou imensamente feliz em ter tido a oportunidade de poder estar conversando e te ouvindo falar no dia de hoje, tá? É um suprassumo de conhecimento, de informação, de inteligência. Eu agradeço, né, por você estar aqui hoje junto com a gente, disponibilizando o seu tempo, né, seu conhecimento e trazendo esse olhar, né, de quem está de fora para o nosso próprio país, que às vezes as pessoas desacreditam. Então, te ouvir falar foi um presente e eu agradeço imensamente. Júnior, por favor, desculpa, eu até interrompi o Júnior. No, está muy bien. Muy obrigado también a usted por su presencia y ha estado... Me he sentido muy bien, muy cómodo con vosotros. Y que podemos voltar otra vez a plantear este tipo de cosas, porque ainda continúa. Hay una cosa muy importante. Eu acho que nos tenemos que decrecer, tenemos que reducir. No se puede mantener un sistema
un sistema económico como este. No se puede, no puede. Un consumo ilimitado. Um consumo ilimitado em um planeta finito é impossível. Sim, tem que rever nossos conceitos, né, Pepe? Sí, hay que tener otro tipo de visão, mucho más colectiva, mucho más de integración entre el mundo rico y el mundo vulnerable, porque yo creo que es preciso cambiar el modelo económico. Mas, Carol, eu ia finalizar mesmo. Você já começou a finalizar. Agradecer o Pepe, dizer que nosso bate-papo tá terminando. Agradecer quem ficou aqui com a gente até agora. Queria convidar vocês para participar com a gente mandando mensagens pelo Telegram, assistir aos nossos episódios disponíveis nas plataformas digitais, YouTube, Spotify, Deezer, Apple, Podcast, Amazon, e curtir, comentar, compartilhar, postar lá no nosso Instagram e no TikTok. É isso, convidar você. Os convidados de hoje podem se despedir também, né? Vocês fiquem à vontade. Pepe, se quiser mandar uma mensagem aí para quem você quiser, deixar. O Pepe tem o YouTube. Eu não falei disso aqui. O Pepe tem o YouTube onde ele fala sobre energias renováveis, não é isso, Pepe? Sim. Tem um canal do YouTube. Qual é o nome do seu canal? Sí, es verdad, tengo un canal que tenemos muchas cosas que falar y tal. Somos muy pequeños y yo acho que somos muy tediosos y muy... yo creo que ahora la gente lo que quiere es no una conversación como esta extensa. La gente quiere titulares cortos y ya está. Y por eso yo acho que nosotros no tenemos ningún suceso, pero estamos contentos con lo que hacemos. Mas eu tô lá, viu? Eu tô vendo, eu assisto direto. Pode contar comigo. Muito bem. A gente vai deixar na descrição do episódio o teu canal no YouTube e vamos também divulgá-lo nos nossos programas de pós-graduação, né? Que o pessoal que trabalha com esse tipo de tecnologia, o que a gente busca também essas interfaces para, quem sabe, desenvolver aí parcerias. Muito bom, muito obrigado. E eu farei o mesmo com vocês. Yo falaré de vocês también en mi canal. Es muy importante lo que vocês hacen en las universidades. Muito obrigado, muito obrigado. Então é isso aí. Gente, valeu. Até a próxima. Fiquem todos bem. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Voa carcará, voa gavião, afia tuas garras, mergulha direto pro chão. Voa carcará, voa gavião, agarra tua presa pra sobreviver no sertão. Se a terra tá seca e não tem comida, se a fome chegou, vai cair na lida, a vida ou a morte, ponto de partida, você que escolhe tua preferida, a vida ou a morte, ponto de partida, você que escolhe tua preferida.